Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, un saludo fraterno y cordial a todos los que nos ven a esta hora. Gracias por acompañarme. Ojalá hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón, sino que por el contrario sean dóciles a escucharla. Este mundo de hoy día es cada día más ciego, más sordo y más mudo. Cada día se conoce menos de la palabra de Dios y cada día la gente cree humanizarse más y decir que Dios no existe. Y resulta que eso es un error total. Pero ese error total no lo hemos vivido solamente en este tiempo, ni hace 100 años. Es en el mismo tiempo de Jesucristo y en el mismo tiempo antes de Jesucristo, en el que las personas prefieren no creer en Dios y vivir la vida como se vive todos los días, humanamente, entregándose a la labor diaria del despertar, desayunar, trabajar, almorzar, trabajar y comer y acostarnos a dormir para levantarnos al siguiente día a seguir luchando por la vida y creer que todas las fuerzas están puestas en mis manos y no en las manos de Dios, y no reconocer esto. Y ese es un error que ayer precisamente lo veíamos. Por eso yo les he dicho durante varias ocasiones y vuelvo y lo repito, el cielo no es para todo el mundo. La salvación no es para todo el mundo. 1 de 1.000.000 se va a salvar, y así lo dije antier. Había una sola oportunidad de 1.000.000 para salvarse. El hombre que es positivo va a ver esa una única oportunidad como un gran regalo de Dios para salvación, y él va a decir, esa salvación es para mí. Pero los otros 999.999 no les interesa salvarse, quieren condenarse o luchan de una manera muy tibia para buscar la salvación. Y entonces volvemos entonces a la misma frase. La salvación no es para todo el mundo, sino para el que quiera escuchar la palabra de Dios, la quiera entender, la quiera obedecer, la quiera cumplir. Para ellos es la salvación. Así es que desde esa premisa vamos a leer el Evangelio del día de hoy. ¿Por qué el Evangelio de hoy va como concordando con las lecturas de estos días? Porque ayer leíamos, por ejemplo, que el rey se dio cuenta de que estaba actuando en la vida por fuera de los caminos de Dios y se arrepintió de su mal proceder, y por eso unió a su pueblo, a su gente, para que fueran al templo a pedirle perdón a Dios por sus pecados y Dios les perdonara. Y efectivamente eso sucedió porque se dio cuenta a tiempo de lo que estaba pasando. Y el Evangelio de ayer nos decía, cuidado con los profetas falsos. Vendrán vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hoy es como continuación de esas lecturas o de ese mismo tema, de lo que debemos cuidarnos, de lo que debemos predicar y de lo que debemos hacer. Vamos entonces a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segunda de Reyes 24, 8, 17. Nabucodonosor deportó a Jeconías y a todos los ricos a Babilonia. Cuando Jeconías subió al trono tenía 18 años y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nehustá, hija de Elnatán, natural de Jerusalén. Hizo lo que el Señor reprueba, igual que su padre. En aquel tiempo, los oficiales de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén y la acercaron. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén cuando sus oficiales la tenían cercada. Jeconías de Judá se rindió al rey de Babilonia con su madre, sus ministros, generales y funcionarios. El rey de Babilonia los apresó el año 8º de su reinado. Se llevó los tesoros del templo y del palacio y destrozó todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo, según las órdenes del Señor.
Deportó a todo Jerusalén, los generales, los ricos, 10.000 deportados, los herreros y cerrajeros, solo quedó la plebe. Nabucodonosor deportó a Jeconías a Babilonia, llevó deportados de Jerusalén a Babilonia al rey y sus mujeres, sus funcionarios y grandes del reino, todos los ricos, 7.000 deportados, los herreros y cerrajeros, 1.000 deportados, todos aptos para la guerra. Nombró rey a Matanías, sucesor de su tío, y le cambió el nombre en Sedecías. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Yo lo dije hace un rato y aquí está escrito. Aquí está escrito lo que yo dije inicialmente. ¿Qué sucedió? Cuando Jeconías subió al trono tenía 18 años y reinó solamente durante 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nehusta. Hizo lo que el Señor reprueba, igual que su padre. Lo que el Señor reprueba, eso hizo. Ayer un rey, no sé cuál rey, hizo lo mismo. Hacía cosas que estaban en contra de las leyes de Dios, pero él no lo sabía. Él creía que estaba actuando bien, que su vida estaba conducida bien por el camino que era y que los dioses la estaban protegiendo. Cuando se dio cuenta por un libro que le hicieron llegar de la ley de Dios que estaba en el templo y se lo leyeron a él, se dio cuenta del error que estaba cometiendo. Y por ello él rasga sus vestiduras y manda a pedirle al sacerdote que qué debía hacer, porque Dios debe estar enojadísimo con él y con sus padres, porque sus padres no obraron de acuerdo a la ley de Dios. Y por ello él une a todos sus séquitos, a toda la gente, a que suban al templo a orar y a pedirle a Dios perdón por cómo estaban actuando. Eso fue ayer. Hoy vemos nuevamente que Jeconías, un rey, tan solo de 18 años, gobernó durante 3 meses. Aquí me queda una duda muy grande porque no aparece en ningún momento, aparece un profeta, Jeremías, no aparece por allí. Y no sé si este Jeconías tiene que ver con ese mismo de Jeremías, debe ser el mismo. Porque resulta de que aquí dice, y ustedes lo escucharon, que estos hombres no actuaban de acuerdo a la ley de Dios, sino que actuaban, hizo lo que el Señor reprueba, igual que su padre. Todo lo que el Señor pide a los hombres que debemos hacer, no lo hacemos. Hasta Pablo lo manifiesta de esa manera. Dice, Señor, ¿por qué será que el bien que quiero hacer no lo hago, pero el mal que no quiero hacer termino haciéndolo? Porque estamos unidos y llevados de Satanás, de cierta manera. Cada vez que actuamos en el nombre de Dios, es el Espíritu Santo el que nos ilumina. Pero cada vez que desistimos de actuar para Dios, es el demonio el que nos ata. Y aquí vemos a Jeconías atado a un demonio. Hacían acciones que Dios reprueba. Y ayer decía yo con respecto a los protestantes. Dios ordena que debemos ir al sacerdote a confesarnos y ellos dicen que no, reprueban lo que Dios manda. Dios en Juan 6:53 dice, quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna, y quien no coma de mi carne ni beba de mi sangre no tendrá vida eterna. ¿Y qué hacen los protestantes? Reprueban lo que Dios ordena. Este Jeconías es como esos protestantes. Reprueban lo que Dios ha instaurado en sus leyes. Y por eso sucede lo que va a suceder. Entra Nabucodonosor con su ejército. Primero su ejército entra a Jerusalén y cerca a Jerusalén. Y detrás viene el rey Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor
seguramente que lo vamos a escuchar más adelantico o la próxima semana, no le va bien tan bien en la vida por las canalladas que comete acá. Hizo lo que el Señor reprueba. En aquel tiempo los oficiales de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén y la acercaron. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén cuando sus oficiales la tenían cercada. Jeconías de Judá se rindió al rey de Babilonia con su madre, sus ministros generales y funcionarios. El rey de Babilonia los apresó el año 8º de su reino. Se llevó los tesoros del templo y del palacio y destrozó todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho. Aquí va a suceder dos cosas. Uno, que Dios había profetizado a través de Jeremías que Nabucodonosor, si no se rendía, Nabucodonosor iba a entrar y los iba a esclavizar a todos. Y Dios le manda a decir a Jeremías, por Jeremías, a ese pueblo, que se rindan, que se entreguen, y así Dios tendrá misericordia de ellos. Pero ellos no le obedecen a Jeremías, ellos no le obedecen. Es más, castigan a Jeremías, lo meten por a un pozo, lo meten a unas celdas y lo castigan y de todo, porque no están de acuerdo con lo que dice Jeremías. Lo ven como un enemigo y por eso lo castigan. ¿Y qué pasó? Como no le obedecieron a Dios, entra Nabucodonosor con el ejército y detiene a Jeconías, rey, con sus mujeres, con su madre, con su ejército, con todos los ricos de Jerusalén, con toda la gente que había apta para la guerra de Jerusalén, y los esclavizan y los llevan a Babilonia. Es toda una tragedia. ¿Y sabe por qué esa tragedia? Por la desobediencia del pueblo de Dios a obedecer a Dios, sus mandatos, sus mandamientos, sus leyes, sus preceptos, sus normas. Por esa desobediencia es que sucede todo esto. Esto tiene que ver con lo que yo les dije al principio, muchachos. No todos los que escuchan la palabra de Dios se van a salvar. Y no todo el mundo, aunque la palabra de Dios es para todo el mundo, no todo el mundo se va a salvar. Hice un ejemplo ahí patético. 1 de 1 millón se salva, 1 de 1 millón se salva. Yo puedo estar equivocado, puede ser hasta 10 millones o hasta más, pero 1 de 10 millones se salva, 1. Porque el camino al reino de los cielos, hijo, lo leíamos la semana pasada, es estrecho. Es muy difícil llegar al reino de los cielos, pero no está cerrado. Se puede llegar, solo que el camino es estrecho y hay que saber cómo llegar. Y una forma de llegar al reino de los cielos es obedeciendo los mandatos de Cristo. Las normas, los preceptos y los mandamientos de Cristo son uno y se deben obedecer al pie de la letra. Si en Juan 20, 21, 23 Dios dice que debemos ir al sacerdote a pedir perdón por nuestros pecados para que Dios tenga misericordia de nosotros, debemos hacerlo. Pero si usted se resiste a hacerlo, condenado está. Y eso es lo que hoy nos está representando acá en esta primera lectura, que todos, Jeconías con todos sus séquitos, con toda su gente, con todo ese pueblo de Israel, de Jerusalén, van a ser esclavizados todos. Solo quedaron unos cuantos ahí que eran pordioseros y quedaron aguantando hambre allá. Pero Nabucodonosor, que se cree el rey de reyes, entra a arrasar con todo. Se lleva todo el oro y todo lo sagrado del templo, lo destroza. Y eso le traerá consecuencias a Nabucodonosor. Pero volvamos al pedacito que me faltó. Dios permitió que sucediera todo esto por no obedecer a Dios. Vamos a seguir leyendo. Deportó a Jerusalén los generales, los ricos, 10,000, los herreros y cerrajeros, solo quedó la plebe. Nabucodonosor deportó a Jeconías a Babilonia, llevó deportados de Jerusalén a Babilonia al rey, sus mujeres, sus funcionarios y grandes del reino, todos los ricos, 7,000, los herreros y cerrajeros, 1,000, todos aptos para la guerra. Nombró rey a Matanías, sucesor de su tío, y le cambió el nombre de Sedecías. Palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo.
Salmo 78, unos, bueno. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Dios mío, los gentiles han entrado en tu heredad, han profanado tu santo templo, han reducido Jerusalén a ruinas, echaron los cadáveres de tus siervos en pasto a las aves del cielo, y la carne de tus fieles a las fieras de la tierra. Derramaron su sangre como agua en torno a Jerusalén, y nadie la enterraba. Fuimos el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar siempre enojado? ¿Va a arder como fuego tu cólera? No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Palabra de Dios. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado con nosotros? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a sentir ira contra nosotros? Perdónanos, Señor. Y aquí es donde está la clave del perdón. No es mirando para el cielo, como dicen los protestantes, que Dios perdona los pecados. Si usted toma este texto independientemente, usted va a decir, sí, no es sino mirar para el cielo y ya Dios perdona. Pero hay que tomarlo como un todo. Si en Jesucristo, en Juan 20, 21, 23 dice, reciban el Espíritu Santo, vayan, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Jesucristo dio una orden de ir por el mundo a perdonar pecados. ¿A quiénes? A sus discípulos, a sus apóstoles. A ellos les dio esa facultad de perdonar pecados. Y eso lo vamos a encontrar en Hebreos 5:1, donde dice que todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres para ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados. Y esta honra nadie la puede tomar para sí, porque solamente le es dada a Dios. Dios nombra sacerdotes en este mundo para perdonar pecados, para ofrecer dones y sacrificios. Y solamente ellos tienen este honor para ofrecer el pan y el vino. Son consagrados a Dios. Luego esos sacerdotes hacen parte de embajadores de Dios aquí en la tierra. Así está escrito. Pero los hermanos separados persisten en creer que esto sea verdad. Y todo porque una persona astuta, que ayer lo hablábamos, cuidado con los profetas falsos. Vendrán como ovejas, vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces que se los llevarán. Se los llevarán. Y muchos no escucharon eso. Y ahora están convencidos de que el pastor les dijo la verdad, de que el sacerdote no tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Y resisten a creer lo que Jesucristo dice. A pesar de que Jesucristo dice, yo vengo en mi nombre y a mí sí no me reciben. Si otro viniera en su propio nombre, a ese sí lo reciben. Y Jesucristo da su palabra y a él prefieren no creer la palabra de Dios. Pero viene un pastor mentiroso y los enreda, los engatusa, les enreda sus mentes y a él sí le creen. Y ahora están enredados en sus mentes y en sus corazones. ¿Son de Cristo? No son de Cristo, son del demonio que los tiene atados. Y ahora vaya, hágalos regresar a ver al redil de Cristo. ¡Qué dificultad! Prefieren quedarse con esa mentira. Esta semana me encontraba una señora en Toro. ¡Uy, llegó la hermana! Porque yo soy muy jodón, recochero, y jodo mucho a los protestantes. ¡Uy, hermano! Y a la hermana le dije, ¡uy, hermana! Llegó la hermana. Y ella, la hermana, a pesar de que yo le había predicado la palabra de Dios y se la había sustentado con la Biblia, ella persistía en creer que lo que decía el pastor, esa era la verdad, y que lo que yo le estaba diciendo con la Biblia, no, eso no es así. Y ella llega y me dice, a mucho honor, César, a mucho honor, soy hermana. Persiste en el error. No va a ser llamada a juicio. O va a ser llamada a juicio. Por eso este salmo es tan bonito. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Socórrenos, Dios, salva
Salvador nuestro. Por el honor de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Toda persona que se ha alejado de Dios no será salvo. Está cometiendo un pecado que llama apostasía, que es apostatar en contra de la doctrina de Cristo. No será salvo. A menos que, porque yo decía, a menos que lo tengo que agregar siempre, a menos que se convierta y regrese al redil de Cristo y acepte la Iglesia Católica como la iglesia que Cristo fundó en la tierra, y la única iglesia que lo puede llevar al cielo. Mateo 16, 18. Es la única iglesia que lo puede llevar al cielo, la única. Y por allá deben estar viviendo algún protestante diciendo, oigan a este. En mi iglesia nosotros vamos para el cielo, para el cielo. Ay, Dios mío. Y voy a leerles el Evangelio porque todo eso que acabo de decir se va a cumplir. Y este Evangelio va para los protestantes. Santo Evangelio, Mateo 7, 21 al 29. Solo que yo siempre los he dicho de Mateo 7, de 21 al 23. Aquí está hasta el 29. La casa edificada sobre roca y la casa edificada sobre arena. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán, ahí vienen los protestantes, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre echado demonios y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Y entonces Jesús les declararé: nunca os he conocido. Alejaos de mí, malvados. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre la roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió totalmente. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los letrados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es Jesús diciéndole a los protestantes de este tiempo y de todos los tiempos en el error en que se han dejado meter. Ayer les advertía, advertencia: cuidado con los falsos profetas, porque vendrán vestidos de oveja y por dentro son lobos rapaces y se los llevarán. Cuidado, tengan fe para sostenerse en ella. ¿Y qué hicieron estos protestantes que eran católicos? Se salieron de la iglesia de Cristo porque estos falsos profetas los engatusaron, los engañaron y se los llevaron. Y hoy el Señor les refuta eso mismo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que cumpla lo que Dios ha estipulado en sus mandamientos. El que cumpla los mandatos, preceptos, normas y decretos del Señor se salvará. El que cumpla, ese se salvará. Y ahí tenemos el problema de los protestantes. Los protestantes dicen creer en Dios, alabar, aleluyar, glorificar a Dios, saltan, brincan, bailan, de todo porque sienten una cosa que los eleva y creen que es el Espíritu Santo, pero no le obedecen a Dios. Vaya, pregúntenles: venga, mijo, usted se confiesa con un sacerdote, y va a ver la respuesta. Ese es un pecador igual que nosotros, no tiene autoridad aquí en la tierra, no es de Dios,
¿De qué le sirve alabar, profetizar, aleluyar a Dios si no le obedece? Y por eso muchos me dirán, viene la segunda parte, Señor, vienen los adventistas, los testigos de Jehová, los evangélicos, los de la luz del mundo y cuantas religiones que hayan por ahí, y ustedes los ven en el Facebook y en el Facebook todo el mundo hablando bonito de Dios y aleluyando y glorificando a Dios, y uno dice, uy, aquí debe estar Dios en una cosa tan hermosa como predica ese pastor, de lindo como predica, tan precioso como dice sobre el amor de Cristo. El que está en Cristo está, y solamente por el amor se puede llegar a Cristo, y Cristo es puro amor, y Cristo es pura salvación, y eso predican de una forma hermosa. Y muchos me dirán, ahí están reflejados. Señor, nosotros predicábamos en tu nombre en Facebook, en YouTube, en WhatsApp, en todas las redes sociales. Nosotros íbamos de casa en casa, tocábamos puertas, nos parábamos en las esquinas de los parques y nosotros profetizábamos en tu nombre. Y otros pastores le dirán, Señor, nosotros arrojábamos demonios en tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo le pido a este demonio que salga de este hombre. Y ahí mismo el demonio se salía, decían ellos, y el demonio se salía porque en el nombre de Jesucristo yo le ordeno a este hombre que haya sanidad. Y hacían milagros en el nombre de Jesús. Eso es una cosa hermosa, y hasta los vemos en Facebook, qué cosa tan impresionante. Unas personas así y los tocan y el mismo, uy, ya me curé. Impresionante. Fácil de convencer a cualquier ignorante católico. ¿Y el Señor qué les responde? ¿Qué es lo que les responde el Señor? No los conozco. Oiga, ¿cómo? ¿Cómo les va a responder no los conozco si ellos estaban profetizando, arrojando demonios, haciendo milagros en tu nombre, Señor? ¿Cómo vas a decir que no los conoces? Y el Señor agrega, alejaos de mí, hacedores de la maldad, malvados, malditos, alejados de mí. Por eso los protestantes están en una situación muy difícil, porque el Señor aquí les predica y les dice, no los conozco, por mucho que aleluyen, alaben, glorifiquen a Dios, se sienta que Dios los está tocando con el alma. No es verdad, es el demonio el que los tiene inspirados. Jesucristo dice, oigan a estos, ni siquiera los conozco. Nunca los he visto. Alejaos de mí, hacedores de la maldad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no consiste en aleluyar, alabar, glorificar el nombre del Señor, sino en el que haga la voluntad de mi Padre y cumpla mis mandatos. Ese es de mi Padre. El que cumpla con los mandamientos, ese es. Por eso el sacerdote es un hombre inspirado por Dios para perdonar pecados. Por eso la Eucaristía es el signo más consagrado de Dios aquí en la tierra, porque Él se vuelve Eucaristía. Dios vivo se encuentra en la Eucaristía, en esa hostia. Ahí vas a encontrar a Dios vivo. Él, en Lucas 19:22, lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar ahí cuando levanta el pan, cuando levanta la copa. Este es mi cuerpo. Levanta la copa, esta es mi sangre. Hagan esto en conmemoración mía. Y ustedes persisten en decir que no, que eso no es así. Y luego viene esta segunda parte. Al que escuche estas palabras mías y las ponga en práctica, lo compararé con el hombre que construyó la casa sobre la roca y el hombre que construyó la casa sobre la arena. El que construyó sobre la roca es el que obedece la palabra de Dios y la cumple. El que construyó sobre la arena es el que por aleluyar, glorificar a Dios, cree que se va a salvar, y resulta que se construyó sobre la arena. Vinieron las tempestades, las maldades, vinieron todo y sucumbieron contra esa casa. Lo que le pasó al pueblo de Jeconías. Vino Nabucodonosor y arrasó con ese pueblo por no obedecer a Dios, por no haberle obedecido. Está escrito así. Ahora les voy a decir algo que tiene que ver con los malos católicos
Y eso que estoy diciendo va para ustedes y vea, va para mí. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Yo me considero católico, pero si yo no le obedezco a Dios y cumplo con sus mandamientos, así yo predique, alabe, aleluya a través de este medio a la gente, yo me condeno, por muy católico que me crea yo. Pero si yo no obedezco los mandamientos, muy católico serás, pero si yo no obedezco, me condeno también, igual que los protestantes. Así es que eso que he dicho va para ustedes y va para mí, va para los protestantes y va para los malos católicos y va para los buenos católicos. Los buenos católicos construyen sobre la roca y se salvarán. Los malos católicos y los protestantes construyen sobre la arena, se condenarán. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.